buenos días, queridos alumnos. Empezamos otra semana más con los cursos de la Miss Karina Martínez Villalobos. Hay que continuar atendiendo muy bien la clase, observando bien. Solamente siempre recomendando lo de siempre, porque a veces no tomamos conciencia, a pesar de que decimos muchas veces la higiene. Sabemos que estamos en un momento muy crítico y tenemos que ser más responsables. Si limpiamos 1 o 2 veces nuestro hogar, nuestra casa, tenemos que hacerlo el doble ahora, porque esta pandemia continúa. También decirles que en las clases virtuales que estamos dictando, solamente pedirles que sigan repasando, para así poder siempre refrescar nuestra memoria. Hasta la próxima, chicos. Buenos días, alumnos. Empezamos la clase de hoy. Jesús crecía en sabiduría. Hemos podido ir viendo en la clase pasada sobre lo que es cuando Jesús crecía en edad. Ya hemos visto cómo fue enviado Jesús. Ahora vamos a ver por qué Él empezó a crecer en sabiduría, no solamente en forma corporal. También habíamos visto este mapa conceptual. Los estoy poniendo de nuevo para que puedan entender y empezar un pequeño resumen de la clase anterior. Ustedes saben que Jesús nació en Belén de Judá, que fue presentado en el templo de Jerusalén y que sus padres fue José y María. ¿Qué pasó con ellos? Huyeron a Egipto para que pueda nacer Jesús. Cuando murió Herodes, regresaron y vivieron en Nazaret. Ahí es donde nace Jesús, el seno de una familia. Sus padres, como les comentaba, eran María y José. María, que es una mujer piadosa, prudente, sencilla. José, que era fiel, responsable y decidido. Y los dos se caracterizaban por su fidelidad ante Dios. También Jesús fue creciendo, como les decía, en edad, ¿no? No solamente se quedó en un año, sino se quedó hasta los 33 años aquí en la tierra. Y empezó también a tener sabiduría. Aprendió de sus padres a ser muy obediente, servicial, orante, generoso, solidario, sensible, y a seguir las costumbres de su pueblo, a escuchar y meditar la palabra de Dios. O sea, quiere decir que Jesús era hombre, como todos nosotros, pero con la diferencia de la sabiduría que le dio Dios a él. ¿A qué llamamos entonces sabiduría? Sabiduría es la habilidad desarrollada a través de la experiencia, la iluminación y la reflexión para discernir la verdad y el ejercicio del buen juicio. Muchas veces está conceptualizada como un desarrollo avanzado del sentido común. La mayoría de los psicólogos y psicoanalistas se refieren a la sabiduría como un concepto distinto de las habilidades cognitivas. Quiere decir que nosotros tenemos inteligencia. Dios a todos nos dio mucha inteligencia, pero la sabiduría es un don muy importante. ¿Por qué? Porque necesitamos discernir la verdad, que muchos en los cuales no lo podemos realizar. ¿Por qué? Porque nos falta un poco más de ser sabios, en la cual Dios sí se lo dio a Jesús. Porque cuando Jesús hablaba, cuando tenía 8 años, él parecía una persona que tendría 30 años. O sea, quiere decir que su sabia o sabiduría
era un don muy importante de Dios. También nos dicen que la sabiduría es un conocimiento superior que adquirimos en nuestra vida cotidiana. Es un conocimiento intuitivo y no puede expresarse por medio de la palabra y concepto. También es una mejor expresión en las metáforas, parábolas, comparaciones, ¿no? Poemas, mitos. Es una persona con sabia. No necesariamente tiene un conocimiento científico. La ciencia es precisa, racional y conceptual. En cambio, la sabiduría no se puede definir. Claro, acuérdate que por eso Jesús hablaba siempre en parábolas y hacía algunas comparaciones entre que era lo bueno y lo malo, el bien y el mal. Él nos decía que existía como nuestras habilidades o acciones positivas como acciones negativas. Por eso es que tanto sabía que siempre nos daba ejemplos a través de las parábolas. También, aparte de las parábolas, también nos daba a conocer Jesús esos milagros. ¿Qué era un milagro? Los milagros son hechos extraordinarios que provoca asombro y admiración y que la Biblia atribuye siempre al poder de Dios, de manera directa o indirecta. Puede llamarse también como prodigio, maravilla o señal. Las parábolas son relatos breves que, tomando como punto de partida hechos de la vida cotidiana, describe figuradamente un suceso con la intención de provocar una respuesta en los oyentes y de transmitir una verdad o una enseñanza moral. Eso era lo que Jesús nos dio a conocer cuando Él estuvo en la tierra. Nos dio a conocer a través de las parábolas y también de los milagros esa sabiduría que Dios le había entregado. Ahora tenemos la parábola. Ya hemos visto el significado. Ahora vamos a ver algunos ejemplos, como la parábola del sembrador. Lo podemos encontrar también en la Biblia, en Lucas 8, versículo del 5 al 8. Un sembrador salió a sembrar su semilla, y al sembrar, una parte de la semilla cayó en el camino y fue pisoteada, y las aves se lo comieron. Otra parte cayó entre las piedras, y cuando esa semilla brotó, se secó por falta de humedad. Otra parte de la semilla cayó entre espinas, y al nacer juntamente, las espinas lo ahogaron. Pero otra parte cayó en tierra buena, y creció, y dio una buena cosecha hasta de 100 granos por semilla. ¿Qué nos da a conocer esta parábola? Ya saben que las parábolas son enseñanzas cortas a través de ejemplos. Pero esta parábola es, o lo podemos ver como la palabra de Dios. Muchos de nosotros podemos transmitir cosas positivas, podemos hablar de Dios, pero esas palabras puede ser que a muchas de las personas no le importen. Solamente escuchan, pero sin importancia alguna. Eso puede ser la semilla que cae en el camino y es pisoteada. La que cae en las piedras y brotó semilla seca por falta de humedad, ¿qué es lo que pasa? Que puede ser que escuchó, lo retiene, se lo entra por un oído y se le sale por el otro. No tomó conciencia. La otra semilla que cayó entre las espinas y nacen juntamente con otras plantas, quiere decir que también la palabra de Dios
también está por la mitad. Lo escucharon, hicieron de repente algunas cosas buenas, pero ahí nada más quedó. No lo tomaron también mucha importancia. En cambio, la semilla que cayó en tierra buena es muy distinto. ¿Por qué? Porque son personas que han abierto su corazón a Dios, que a pesar de muchas dificultades, de cosas buenas y cosas malas que le han sucedido, sigue escuchando la palabra de Dios y sigue ayudando al que más lo necesita. Por eso es que se dice que da 100 granos por semilla. Cada cosa buena que hagamos, siempre vamos a tener una recompensa. En la parábola de la oveja perdida, nos dice, si uno de ustedes tiene 100 ovejas y se le pierde una, ¿no deja las 99 en el campo y va a buscar la extraviada hasta encontrarla? Al encontrarla, se la echa a los hombros contento y se va a casa, llama a amigos y vecinos y les dice, alégrense conmigo, porque encontré la oveja perdida. Del mismo modo, el Padre del cielo no quiere que se pierda ni uno de estos pequeños. Ténganse cuenta, queridos alumnos, que siempre Jesús va a ser ese pastor que nunca va a dejar que uno de nosotros se salga de ese camino perfecto de Dios, ese camino de verdad, a pesar de que nosotros somos pecadores. Pero entiende que también nosotros tenemos un corazón dispuesto, entregado y amable, en que podemos equivocarnos, y por eso Él nunca nos va a dejar solos. Siempre va a buscar lo mejor para nosotros. Pero ¿qué es lo que nosotros debemos de hacer como lo hizo Jesús? Ya que Él representa al pastor, que a pesar que cometamos pecados, siempre tomemos conciencia de lo que estamos haciendo. Y si tenemos que pedir perdón a alguien y también a Dios y a Jesús, lo tenemos que hacer, para así podernos sentir bien también nosotros mismos y seguir ese camino a pesar de las adversidades del mundo. Como te había comentado en la diapositiva anterior, Jesús empieza a hacer sus milagros en la vida pública. Cuenta la historia en Juan, capítulo 2, versículo del 1 al 11, que María fue con Jesús a una boda de su familia en Belén. Pero ¿qué pasó? María le dice a Jesús que no hay vino, que se ha terminado el vino. Entonces Jesús se acerca a las personas que servían el vino y les dice que por favor en las vinajas pongan toda la cantidad de agua. Ellos quedan sorprendidos porque dicen, ¿cómo van a llenar las tinajas de agua si eso no es vino? Y solamente Jesús les dice, hagan lo que yo les digo. En el momento que empiezan los sirvientes a colocar el agua en las tinajas, se sorprende. ¿Por qué? Porque les dicen que ahora tienen que servir el vino. En el momento que van a servir el vino, María le pregunta a Jesús qué había sucedido. De pronto, toda la gente de la boda que estaban ahí, los invitados, empiezan a tomar el vino.
y dicen, ¿cómo es posible que hayan guardado el mejor vino al final? Porque es el mejor vino que yo he probado. ¿Y qué había pasado? El primer milagro de Jesús. Jesús convierte el agua en vino. Solamente, si te das cuenta en este milagro, cómo su madre María cree en él y le pide ayuda. Y él complace ese amor tan fraternal a su madre. El segundo milagro de Jesús lo encontramos en la Biblia también, en Lucas capítulo 5, versículo del 1 al 11. ¿Cuál es ese milagro? La pesca milagrosa. Jesús siempre andaba con las personas más humildes. Y en este caso estaba con algunos pescadores, donde él siempre hablaba sus parábolas, que hacía comparaciones entre lo bueno y lo malo. Pero ¿qué pasó? Que mira a los pescadores muy tristes, pensativos, porque lo que había pasado es que no habían pescado nada. Entonces Jesús se sube a la barca y le dice, Pedro, ¿qué pasa? Y le dice Pedro, Maestro, no hemos pescado nada. Durante todo el día lo hemos pasado en alta mar, pero no hemos encontrado ni un pescado. Jesús le dice, vamos, pero Maestro, lo hemos pasado toda la mañana hasta la tarde y no hay pescado. Y Jesús le vuelve a repetir, vamos, Pedro. Suben a la barca, se ponen en el medio del mar, ¿y qué es lo que pasa? Jesús le dice, echen las redes al mar. Un poco incrédulos, pero lo hacen. Echan las redes al mar y adivinen qué es lo que pasa. Las redes hasta se podían romper de tanto peso de las cantidades de pescado que estaban en las redes. No lo podían creer, porque ellos habían estado todo el día. Pero ¿qué había pasado? Que Jesús hizo el segundo milagro y multiplicó todos esos peces, en las cuales pudieron hasta regalar a las personas necesitadas. Y así empezó su vida con muchas personas a su alrededor, creyendo que sí existía un Salvador. El siguiente milagro de la multiplicación de panes y peces lo encontramos en Mateo 14, versículo del 13 al 22. Jesús vio que había una gran muchedumbre, quiere decir mucha gente, y había que darles de comer. Andrés, uno de los apóstoles, les dijo que un niño tenía 5 panes y 2 peces, pero que no era suficiente. Jesús pidió que se los trajeran y bendiciéndoles, pidió a sus apóstoles que lo distribuyeran. Todos se saciaron con los panes y los peces que los discípulos repartieron, incluidas las mujeres y niños que había. Y cuando todos hubieron comido, aún se recogieron 12 canastas con los pedazos que sobraron. Toda esa gente, mis queridos alumnos, que estaban ahí con ellos, eran las personas que seguían a Jesús.
como les seguía comentando, porque Jesús hablaba siempre con todos ellos a través de parábolas y también hacían algunas oraciones y la gente les agradaba y querían seguir junto con Jesús. Y al ver, era demasiada gente que no podían alimentar. Por eso es que Jesús hace esta multiplicación para que continúen en el camino de Dios. El siguiente milagro es la curación de un leproso, que lo encontramos en Marcos 1, versículo 40 al 45. Jesús, cuando estaba caminando con todas las personas que lo seguían, porque anunciaban la palabra de Dios, en el camino se encuentra a una persona con una enfermedad. Esta enfermedad es la lepra. Quiere decir que son llagas, heridas abiertas, que no tiene cura, pero que es contagiosa. Y estas personas se encontraban siempre fuera de la ciudad, fuera del pueblo. Pero ¿qué pasó? Que en el camino Jesús se le encuentra. Tanto fue su fe de esta persona, de este joven, como puedes mirar en la imagen, que Jesús se apiadó de él. Hizo su oración y le dice: por tu fe te has salvado. De pronto, el muchacho se da cuenta que la enfermedad que tenía no lo tenía, porque esa enfermedad se lo cubría con vendas, para que así las heridas no se infectaran. Pero de pronto empieza a sacarse todo lo que tenía en el cuerpo, que eran las vendas, y se da cuenta que no tiene nada. Y Jesús le dice que vaya en paz. El joven se va regocijado de alegría, súper contento y emocionado, y va cantando en el pueblo diciendo que Jesús lo había salvado. Jesús se sienta sobre una piedra a darle gracias a Dios, y toda la gente se pasa la voz de que Jesús hizo otro milagro. El otro milagro que hace Jesús es la resurrección de Lázaro, que lo encontramos en Juan 11, versículo del 1 al 44. Marta y María eran las hermanas de Lázaro. Mandaron a llamar a Jesús cuando su hermano Lázaro enfermó. Jesús dijo a sus discípulos que debía ir a casa de su amigo Lázaro. Al llegar, mientras María se queda en casa, Marta sale a recibirle y le dice: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Marta cuenta a María que el maestro ha venido y María va a verle. Cuando Jesús ve a María, la hermana de Lázaro, llora, se conmueve. Lázaro, le dice Jesús, Lázaro, levántate. Jesús pide que lo lleven donde está Lázaro. Al llegar al sepulcro, Marta le dijo a Jesús que no entrara porque olería mal. Pero Jesús pide que quiten la piedra y mirando al cielo dijo: Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Y dando un grito, Jesús dijo: Lázaro, sal de ahí. Lázaro salió del sepulcro con las manos y los pies atados con vendas y la cara envuelta.
en un lienzo. Entonces Jesús pidió que lo desataran y lo dejaran ir. Quiere decir, mis queridos alumnos, que en este milagro, ¿qué es lo que valió más? El amor de un amigo, la fe de sus hermanas, que a pesar que ellas sabían que estaba muerto y Jesús también, la fe movió muchas cosas. Y por eso es que Lázaro resucita. Entonces, queridos alumnos, la conclusión de la sabiduría es el aspecto de nuestra vida de principio a fin. El valor y beneficio de la sabiduría son incalculables, como la cordura e inteligencia, que es como un ejemplo. La sabiduría de Dios es una fuente de poder que debe ser escogida, solicitada y ejercitada para poder vivir mejor. Y eso nos trae un buen consejo. Entre más respete y ame a Dios, más no se odiará el mal, sino la bendición abundará. Hemos concluido nuestra clase de hoy. Vas a contestar en las actividades de Cubicol y también en tu cuaderno. Vas a contestar ¿quién es Jesús para ti? Vas a escribir algunos milagros de Jesús que hemos visto. ¿Qué significa sabiduría? Hasta la siguiente clase.